No es en un plató de televisión, no es en las redes sociales, no es en el Congreso de los Diputados, es en el Tribunal Supremo. Ahí se libra estos días la gran batalla por la verdad y por el funcionamiento del Estado. Es la primera semana de un juicio entre mil mentiras. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El fiscal, los periodistas y todos los hombres de la presidenta. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Pedro Águeda, periodista de investigación y tribunales del diario.es. Como te imaginarás, están siendo unos días muy intensos en la redacción. Tampoco cambiaría uno solo de ellos. Así que hoy quiero proponerte algo. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Da tú un paso adelante. Hazte socio del diario.es. Tenemos al novio de la presidenta en el papel de presunto delincuente convertido en denunciante, porque el corrupto no es él, sino los demás. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. Tenemos al jefe de gabinete de la presidenta, implicado profesional y personalmente en defender al presunto delincuente y en atacar a quienes le investigan. Forma parte de mis funciones todo lo que atañe a la reputación de la presidenta. Tenemos a Vox y a Hazte Oír como acusación particular y al abogado del denunciante. ¿Todos los rivales políticos de la presidenta, medios afines, pasaron a denominar a Alberto González Amador delincuente confeso? Y tenemos a 7 jueces del Tribunal Supremo. Con la venia de la excelentísima sala, para dar cuenta de la causa especial contra don Álvaro García Ortiz. El acusado es el que suele ser acusador, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Él todavía no ha hablado, hablará prácticamente el último en este juicio, la semana que viene. En esta primera semana toca escuchar el relato de los testigos de este caso, que investiga si fue él, el fiscal general, el que filtró a la prensa aquel correo de confesión de Alberto González Amador que tumbaba la versión de Ayuso de que todo era una gran conspiración. Entre los testigos, periodistas del diario.es. Yo soy el responsable de una redacción. Y cuando alguien me dice vais a tener que cerrar, me lo tomo en serio. Recordemos, aquí no se juzga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por el presunto fraude fiscal del que ella pudo ser beneficiaria. Aquí se celebra un juicio por algo que sucede todas las semanas. Que alguien relacionado con un caso judicial le pase información confidencial a un periodista. Ignacio Escolar, director del diario.es. Hola. Hola, Juanlu. En las últimas horas, nuestros compañeros Marcos Piñeiro y sobre todo José Precedo han aparecido en las noticias por sus declaraciones en el Supremo. Y hablaremos de esto, pero no queremos centrar este capítulo en ellos. Vamos a desgranar esta primera semana de juicio a través de varias comparecencias, también las suyas. Antes de empezar, Ignacio, una primera sensación de cómo hemos llegado hasta aquí. Para mí esta instrucción es anómala por muchos motivos. El primero, porque revelaciones de secretos en España se publican todos los días. De hecho, nuestro trabajo consiste básicamente en revelar secretos. No conoceríamos el 90% de las noticias de tribunales que conocemos si no fuera porque los periodistas somos muy buenos consiguiendo secretos. Y porque creo que además está bien que sea así, porque un país donde la prensa puede publicar secretos es un país libre y democrático. Y por eso además estamos protegidos legalmente para poder hacerlo, los periodistas. Y claro, que se lleve a juicio al fiscal general con pruebas tan endebles por una revelación de secretos es algo completamente histórico y extraño, ¿no? Porque nunca antes la justicia se ha tomado tan en serio perseguir una revelación de secretos como con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, vamos con el día a día de esa primera semana de juicio, aunque sinceramente, Ignacio, me he planteado saltarme el primer día, porque quienes declararon fueron la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, la fiscal jefe de Madrid, el fiscal que llevaba el caso concreto de González Amador. Es gente que no conocemos de nada, hablando de detalles internos de cómo reaccionaron ellos cuando el periódico El Mundo, empezó a contar que la fiscalía había recibido órdenes de arriba de no llegar a un acuerdo con González Amador para pagar una multa. Es todo un poco lío para los que lo vemos desde fuera. Tú que conoces bien el detalle del caso, ¿algo que rescatar del primer día? Ahí se mostró algo que los periodistas que cubrimos esas áreas ya conocíamos, que es el enorme enfrentamiento entre la fiscal Lastra, el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid.
no salió allí nada que permita condenar al fiscal. El fiscal general del Estado sacó al que llevaba el caso, al fiscal Salto, del fútbol para conseguir una información para desmentir un bulo, algo que hizo al día siguiente en una nota de prensa. Esa nota de prensa sabemos desde el primer día que es responsabilidad directa del fiscal general del Estado y que es la razón por la cual tenía tanta prisa para conseguir esa información. Pero no apareció nada más que permita encontrar un solo dato que sirva para condenar al fiscal general del Estado, porque hay que recordar que esto se trata de demostrar su culpabilidad, no de que él demuestre su inocencia. Vamos entonces al segundo día de declaraciones, el día de los hombres de la presidenta. Empecemos por González Amador, que es quien denuncia al fiscal general porque dice que ha compartido con la prensa su información confidencial. Yo soy la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con todo lo que me está ocurriendo intuyo que igual ellos sí saben quién soy. Entonces lo quería hacer rápido y sin ruido, fueron los términos que yo utilicé. Ignacio, el juicio no va de si González Amador cometió fraude o no lo cometió, que eso se juzga en otro tribunal, pero él aprovecha para volver a decir que todo este escándalo es porque él es el novio de Ayuso, que en el fondo lleva razón. Porque el fraude de un empresario cualquiera no es lo mismo que el fraude con comisiones sanitarias del empresario que vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Él defiende siempre que han convertido los medios esto en el caso Ayuso. Pero claro, él oculta que Ayuso vive en 2 pisos, que no podría pagar con su sueldo, que se han pagado después de que este señor consiguiera una comisión de 2 millones de euros con la compraventa de mascarillas durante la pandemia y después de que defraudara 350.000 euros a la agencia tributaria. Y claro que es relevante el nivel de vida de la presidenta de Madrid si se ha conseguido con esos orígenes. Claro que es informativamente relevante y claro que a partir de ahí Alberto González Amador ya es un personaje público. Pero no porque él lo sea por sí mismo, sino porque él está financiando el ritmo de vida tan elevado que tiene la presidenta de Madrid. El momento más llamativo de su declaración es este. Yo lo que quiero que quede claro es que a mí, a raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. O sea, lo que puede pasar es o me voy de España o me suicido. Bueno, en lo del suicidio mejor no entrar por no frivolizar, pero fíjate, Ignacio, que vuelve a presentarse como una víctima. Él primero hace un salto, que es decir que esa filtración es culpa del fiscal general del Estado, y por ahora eso está por demostrar. Él omite en su explicación que todo lo que le pasa es consecuencia de sus presuntos delitos y de su fraude fiscal, no de otra cosa. Que se conozca eso es responsabilidad de la prensa y en eso ayudó la persona que nos filtró la información. Se hubiese sabido igual más tarde o más temprano. Pero lo relevante es lo que él hizo. Es eso lo que le ha destrozado la reputación y le ha complicado mucho su situación. Y luego a mí me parece alucinante que hable de irse de España y luego diga de escaparse de España. Escaparse de España una persona que está en 2 procesos judiciales, uno de ellos ya que está con auto de procesamiento y le piden varios años de cárcel, otro todavía en instrucción. A mí me parece grave que alguien hable alegremente, un investigado judicialmente, de escaparse de España. Vamos a pasar de González Amador a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete, con un argumento que en realidad defendieron los dos. Primero uno. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. Y luego el otro. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador. Los dos hacen mucho énfasis, también lo hicieron sus abogados, en decir que González Amador no es un delincuente confeso, un defraudador confeso. Ignacio, yo esto no lo acabo de entender del todo, porque precisamente este juicio es para juzgar al presunto filtrador de ese secreto, el secreto de que González Amador había confesado a través de su abogado. El famoso correo que manda su abogado a la Fiscalía en febrero, cuando nadie sabía de esta historia, antes de la primera información del diario.es, ahí se dice que de común acuerdo con mi defendido, y después se dice, ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Pero la parte relevante es lo de común acuerdo con mi defendido, es decir, no es una iniciativa del abogado. A lo mejor González Amador no se enteró muy bien que suponía una conformidad, pero todas las conformidades son iguales. Tú aceptas el delito, reconoces la culpa, estás dispuesto a resarcir el daño, asumes la reparación económica, que es lo que se suele buscar en los casos de fraude fiscal, pero también asumes una condena a prisión. Una condena a prisión pequeña, que si no tienes antecedentes, no supone tu entrada en la cárcel, pero que supone que tú te confiesas delincuente.
Y el matiz de no lo he hecho yo, lo ha hecho mi abogado en mi nombre, pues puede ser interesante en términos jurídicos, y desde luego lo es. Yo le suelo llamar defraudador confeso, que es más exacto que delincuente confeso, porque sigue siendo un presunto delincuente. Él es un delincuente presunto, porque todavía no ha sido condenado. Pero el fraude está bastante probado y está aceptado por él mismo y está certificado por quien lo hace, que es la agencia tributaria. Si nos ponemos a desmontar los bulos de Miguel Ángel Rodríguez en el juicio no terminamos nunca, pero digamos que se ha reafirmado en la doctrina del pelo blanco, en la doctrina de yo ya sé cómo funciona la política y por tanto cuando dije que la Fiscalía había recibido órdenes de machacar a González Amador y de filtrar y de todo, pues no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas. Resumen de la locura de hoy. La Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González. Antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y entonces vaya a juicio. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No, no tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa. O sea, Ignacio, que se lo inventó. No solo eso, se demuestra que fue un invento de Miguel Ángel Rodríguez siendo consciente de la realidad, porque lo que ha declarado González Amador en el juicio es que en la misma mañana que nosotros publicamos la información y que él recibe el correo de la Fiscalía diciéndole, a pesar de todo estamos dispuestos a negociar un acuerdo, se ha presentado ya la denuncia, pero podemos negociar una conformidad, él le transmite a Miguel Ángel Rodríguez, según ha explicado González Amador, que la Fiscalía le ha dicho que todo sigue en marcha. Es decir, Miguel Ángel Rodríguez sabía con certeza que la Fiscalía no había parado nada por órdenes de arriba. De hecho, nunca lo paró. La Fiscalía estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo todo el tiempo y si no se hizo fue porque aparecieron nuevos delitos. Y entonces ya no era solamente una cuestión fiscal, sino que se está investigando también un delito de corrupción en los negocios, un delito de falsedad documental, un delito de administración desleal. Otra cosa que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez en el juicio es descalificar al diario.es y a otros medios. Por poner en contexto, son medios de comunicación de línea editorial izquierdista. No voy a esperar que me aplaudan, por eso decir vosotros veréis. De verdad tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas, cuentan las cosas de aquella manera. Como salió la noticia de eldiario.es, era un batiburrillo para ver cómo mezclaban cosas, verdades, sí, pero Ignacio, este juicio no solo sirve para la guerra política de Ayuso contra el gobierno, encarnada en el fiscal general del Estado, sino que sirve para lanzar avisos y para atacar al periodismo. Desde luego que se está utilizando este juicio para atacar al periodismo. Lo hizo abiertamente Miguel Ángel Rodríguez al despreciarnos, al llamarnos sensacionalistas, al decir que mentimos cuando el que miente es él. Lo hizo también al llamarse a sí mismo periodista. Lo que hace Miguel Ángel Rodríguez es lo contrario al periodismo. Mentir es lo contrario al periodismo. Y desde luego lo que intentó en todo momento con esta operación cuando se inició fue desacreditar la verdad que publicábamos en eldiario.es. Todo esto arranca con un bulo que difunde Miguel Ángel Rodríguez para que la gente no sepa lo que realmente pasó, que es lo que habíamos contado, que es que la pareja de Ayuso había cometido un fraude fiscal después de dar un pelotazo con mascarillas. Pues vamos al último día, el día 3 de juicio, el día más complicado para nosotros en eldiario.es porque tenían que declarar como testigos dos compañeros, José Precedo, Marcos Piñeiro, que, entre otras cosas, publicaron aquella noticia con el correo de confesión de González Amador. Por eso están como testigos, pero en realidad todo empezó antes, con la exclusiva del fraude fiscal. Como le decía, yo el 6 hablo con mi director, el 7 montamos el equipo de investigación donde hay 9 o 11 personas y pautamos un plan de publicación según vamos viendo noticias en el expediente, aportamos gráficos del informe de la agencia tributaria y empezamos, digamos, la primera publicación. Les estuvimos escuchando, Ignacio, con una mezcla de orgullo y de sufrimiento. Y fue un momento muy difícil para este periódico. Muy difícil, porque nunca es agradable ir a un juzgado a hablar de tu trabajo, a explicar tu trabajo, y menos en una situación como esta. Porque es muy injusta, además, porque en eldiario.es sabemos a ciencia cierta que la fuente no fue el fiscal general del Estado, sabemos que fue otra persona. No podemos decir quién es esa persona, no porque tengamos el derecho a proteger a nuestras fuentes, sino porque también tenemos la obligación de hacerlo. El secreto profesional no es solo un derecho, es también una obligación.
Y lo vivimos también con cierto orgullo, porque creo que el contraste entre lo que entiende que es periodismo Miguel Ángel Rodríguez y lo que hacemos en el diario.es es tan evidente, es tan grande, que cualquiera que haya seguido este juicio lo tiene claro del todo. En el juicio, el abogado de González Amador era muy insistente preguntando por la fecha en la que nuestra fuente nos había pasado el correo de confesión. El 6 de marzo del 24, miércoles, ¿recibe usted de su fuente algo relacionado con lo que nos ocupa? Tal y como dije en la instrucción, el 6 de marzo de 2024 yo recibo una triple documentación que consta de el expediente tributario del señor González Amador, la denuncia y el correo del 2 de febrero. El abogado insiste, si tenían el correo, ¿por qué no lo sacaron el primer día? Y Precedo le explica que la fuente tenía dudas sobre la publicación del correo y que por eso solo nos dio permiso para publicarlo cuando ya empezó a aparecer publicado en otros medios. Pero haberlo tenido desde el principio sí tenía valor. Nosotros titulamos La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Si tuviera solo la denuncia, yo no me atrevo a titular así, y más si el jefe de gabinete de la presidenta el día anterior me está diciendo vosotros veréis, porque ese vosotros veréis es os vamos a denunciar. ¿Por qué después de esas amenazas evidentes y reiteradas del jefe de gabinete yo titulo con el fraude? Porque tengo cómo sostenerlo. Y lo tengo como sostener con un correo electrónico donde el abogado que dice hablar en nombre de su cliente admite un doble fraude. Solo con la denuncia no podríamos haber titulado esto. Ignacio, tanto los periodistas del diario.es como los de otros medios siempre han dicho lo mismo, que tuvieron el correo días antes de que el fiscal general accediera a él, lo pidiera, para tener toda la información interna de algo que ya era un escándalo. Y parece como que el abogado no se lo cree, porque dice que tardamos mucho en publicarlo, así que seguro que no lo teníamos. Yo creo que demuestran una enorme ignorancia sobre cómo funciona un periódico. Nosotros no publicamos lo primero que llega, nada más que llega. Tenemos muchas veces pactos con las fuentes, de cosas que podemos publicar y cosas que no. Tenemos también una labor de contraste, que tenemos que hacer siempre, porque no vale con decir lo que te dice un tercero. Incluso cuando tienes un papel tienes que comprobar. Y por eso los trabajos en las redacciones son más lentos de lo que la gente se piensa. Esto no es hacer de repetición de lo primero que te han contado. Esto va de un método, el periodístico, que tiene un poquito de método científico, en el sentido de intentar encontrar la verdad, acercarte a ella por medio de la comprobación y el contraste. No contamos nunca todo en la primera noticia, nunca. Entre otras cosas porque nos hemos encontrado a lo largo del trabajo del diario.es veces en los que las personas afectadas por nuestra información mienten, pasó con el caso de Cifuentes, y tenemos que guardarnos siempre un as en la manga para después, para nuestra propia protección como periodistas y como medio de comunicación. Porque sabemos que muchas veces son guerras muy largas en las que se va a poner en cuestión nuestra credibilidad y nuestra información para intentar desacreditarnos, como por cierto pasó con este tema también. Hablabas, Ignacio, de ese secreto profesional, que es el que nos protege, incluso en un juicio, para no desvelar nuestras fuentes, pero, evidentemente, en un caso como este, esa confidencialidad de la fuente tiene sus consecuencias. Así lo explicaba Precedo ante el tribunal. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Ignacio, terminamos con esto. ¿Cómo le explicamos a la gente que no está acostumbrada a esa parte menos visible del periodismo que solo podemos investigar y dar noticias si las fuentes saben que guardaremos el secreto de su identidad? Nosotros tenemos que proteger la identidad de las fuentes porque es la única manera de tener fuentes. Porque es la piedra angular de la confianza que damos a cualquier persona que se juega en algunas ocasiones un delito por contarnos información. No solo por esa fuente, sino por todas las que hemos tenido antes y por las que vengan después. Y de hecho, las explicaciones que dio Precedo ante el Supremo bordean ese secreto. Cuando contamos quién no es, ya estamos dando demasiadas pistas, ya estamos diciendo algo que está un poco en el límite de nuestro secreto profesional. Lo hicimos porque teníamos que defender a un inocente y porque nos veíamos moralmente obligados a hacerlo. De cuándo llega, a qué hora llega, cómo es el proceso interno, cuándo se decide publicar cada cosa, precisamente porque está en juego
en una condena a un inocente. Pero no podemos ir más allá, como alguna gente nos pide, pues decid quién ha sido, no podemos hacerlo en ningún caso. Sería una irresponsabilidad por nuestra parte y además tengo mis dudas de que fuese efectivo en este proceso judicial también, que sirviera para algo en realidad. El Supremo sabe, no solo por nosotros, sino de 5 medios distintos, sabe que la información sobre ese correo electrónico circulaba por las redacciones de Madrid desde mucho antes de cuando lo supo el fiscal general del Estado. Si con esos datos decide condenar al fiscal general del Estado, será sobre su conciencia, no sobre la nuestra. Nosotros ya hemos proporcionado al Supremo toda la información relevante a los efectos de ese juicio, que es decirle que no fue el fiscal general del Estado. Si a partir de ahí ellos quieren seguir adelante, me parecerá un despropósito. Pero nosotros no podemos saltarnos ese secreto profesional porque es el primer mandamiento del periodismo. Porque es sobre lo que construimos todo nuestro trabajo de cada uno de los días que publicamos información exclusiva en eldiario.es. Ignacio Escolar, director del Diario.es. Gracias. Gracias, Juanlu. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.